revisando reportes trimestrales, cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. Estuve a punto de no contestar. ¿La señorita Claudia Ramírez? Sí, habla ella, respondí, todavía con una mano en el teclado. Soy el oficial Rodríguez. Le hablo en coordinación con el Ministerio Público por un accidente automovilístico. Necesitamos informarle que sus padres, Roberto y Elena Ramírez, estuvieron involucrados en un choque grave. Sentí que se me entumieron los dedos. ¿Están bien? Hubo una pausa corta, de esas que ya traen la respuesta encima. Lo siento mucho, señorita. Sus padres fallecieron en el lugar. Lo demás se me quedó revuelto en la cabeza. Recuerdo preguntas sobre quién podía acudir a identificar los cuerpos, indicaciones sobre trámites y una voz formal que trataba de sonar humana. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla de la computadora, sin entender lo que tenía enfrente. El café se me enfrió a un lado. Tengo 34 años. No estaba lista para quedarme sin mis papás. Cuando por fin pude moverme, llamé a mi hermana Daniela. Es 5 años menor que yo. Vive en Santa Fe, del otro lado de la ciudad, por esos rumbos donde una ida y vuelta puede comerse media tarde si el tráfico se pone pesado. Vive con su esposo Javier y sus 2 hijos, Lucía y Mateo, de 4 y 2 años. Bueno, contestó con un tono molesto, como si la hubiera interrumpido en mal momento. Daniela, soy yo. ¿Ya te avisaron lo de mamá y papá? La voz se me quebró al final. Sí, también me hablaron. Lo dijo sin emoción, casi como si hablara de otra gente. Voy a empezar a mover todo lo del funeral. ¿Me ayudas? Hay muchísimo que hacer. Claudia, de verdad no puedo, me cortó. Tengo a los niños aquí. Mateo estuvo enfermo toda la noche, y Javier sale tardísimo. No puedo dejar todo tirado. Pero Daniela, nuestros papás acaban de morir. Ya sé, respondió, levantando la voz. Pero yo también tengo responsabilidades. Tú estás sola. Tú puedes encargarte. Eso me dolió de una forma que me dejó vacía, como si, por estar soltera, mi tiempo valiera menos. Como si yo no tuviera nada más que hacer que cargar sola con el funeral de nuestros padres. Está bien, dije, demasiado cansada para pelear. Yo me encargo de todo. Gracias. Me avisas a qué hora va a ser y ahí vamos. Colgó antes de que pudiera responder. Yo siempre fui la responsable. De niñas era, Claudia, cuida a tu hermana. Y también, Claudia, tú ya estás grande. Tú deberías entender. Daniela era la consentida, la más chica, la bonita, la que se salía con la suya con una sonrisa. Cuando crecimos, el patrón siguió igual. Yo estudié, me abrí paso y construí una carrera en finanzas. Daniela fue cambiando de empleo hasta que se casó con Javier, cuya familia tiene dinero, y desde entonces se dedicó a su casa como si la vida ya le hubiera resuelto todo. Esa tarde crucé media ciudad hasta la casa de mis papás, en Lindavista. A esa hora ya había bajado un poco el tráfico, pero el trayecto se me hizo eterno. La casa la compraron hace 6 años. Es una casa amplia, de 2 plantas, con cochera, un jardincito al frente y un patio trasero, donde mi mamá tenía macetas por todos lados. Yo tenía mi propio cuarto ahí, aunque rentaba un departamento en Narvarte, más cerca de mi oficina, en Reforma. Me quedaba a dormir seguido. Lo suficiente como para tener ropa, libros y varias cosas personales. Mamá siempre esperaba que algún día me regresara a vivir con ellos, al menos mientras sentaba cabeza, como decía ella. Pero yo valoraba demasiado mi independencia. Abrir la puerta con mi llave se sintió mal desde el primer segundo. La casa estaba en silencio de una forma desconocida. Los lentes de lectura de mi papá seguían sobre la mesita, al lado de su sillón favorito. En la cocina, mi mamá había dejado abierta una revista de jardinería, con la marca circular de una taza en una página que ya nunca terminó de leer. Apenas llegué a la sala, me solté a llorar. Lloré hasta que me dolió la garganta y me ardieron los ojos. Después me lavé la cara, me hice un té y empecé a hacer llamadas. Entre trámites, firmas, avisos a familiares, el reconocimiento de los cuerpos y todo lo que hubo que resolver,
Se me fueron 2 días enteros sin que yo los sintiera. Los días siguientes se me fueron en una niebla pesada. Elegí ataúdes, arreglé la velación, definí las flores, redacté la esquela, hablé con la gente a la que había que avisar. Todo eso, mientras trataba de seguir conectándome al trabajo cuando podía y pidiendo días personales cuando ya no me daba la cabeza. Daniela no me ayudó ni una sola vez. Me mandó un mensaje preguntando si tenía que llevar algo al funeral. Así, tal cual, como si me estuviera preguntando qué tocaba llevar a una comida cualquiera. La mañana del velorio amaneció nublada y con una llovizna ligera. Me arreglé en el baño del cuarto de mis papás sin poder mirar el closet. Su ropa seguía colgada. La cama seguía con las almohadas hundidas. El servicio estuvo lleno. Mis papás eran personas muy queridas. Mi papá había entrenado durante años a un equipo infantil de fútbol del barrio, incluso después de que nosotras crecimos. Mi mamá colaboraba en una biblioteca comunitaria y en una casa de cultura. Llegaron vecinos, amigos, primos, conocidos del rumbo, gente del trabajo, mucha más de la que yo esperaba. Daniela llegó con Javier y los niños, todos vestidos en tonos azul marino, impecables, como si hasta eso lo hubieran planeado. Detrás de ellos venían los papás de Javier, Gerardo y Viviana Torres. Traían la misma expresión de siempre. Estirada, crítica, como si cada lugar al que entraran les debiera algo. Solo los había visto unas cuantas veces, y cada encuentro me había dejado la misma sensación, que me habían medido de arriba a abajo y decidido que yo no les alcanzaba. Claudia, qué pena, dijo Viviana, acercándose a besar el aire junto a mi mejilla. Dentro de todo, te quedaron bien los arreglos. Antes de que pudiera responder, el personal de la funeraria nos hizo una seña para empezar. Todo transcurrió como estaba previsto hasta que Daniela pidió hablar. Yo no sabía que pensaba hacerlo. Se acercó al frente con un pañuelo en la mano y se secó los ojos con un cuidado casi perfecto. Mamá y papá eran todo para mí, empezó, con la voz temblándole justo lo necesario. Siempre estuvieron para mí, para cada sueño, para cada logro, por pequeño que fuera. Me moví incómoda en el asiento. Fueron quienes más me impulsaron, quienes siempre me aplaudieron, y adoraban a sus nietos. Mi mamá estaba enseñándole a Lucía a hornear, y mi papá ya decía que algún día iba a llevar a Mateo a jugar fútbol. Hizo una pausa larga, de esas que se sienten preparadas. No sé cómo vamos a seguir sin ellos, pero sí sé que ellos hubieran querido vernos unidos, en familia, queriéndonos como ellos nos quisieron a nosotros. Regresó a su lugar entre murmullos de lástima, y yo tuve que tragarme un coraje frío. ¿Dónde estaba esa devoción cuando la llamé llorando? ¿Dónde estaba esa unión familiar cuando tocaba resolver lo pesado, lo feo, lo urgente? No dije nada. Ese no era el momento. Después fuimos al panteón. Vi bajar 2 ataúdes a la tierra y sentí que el mundo se me cerraba de una forma insoportable. Pensé que Daniela y su familia se quedarían un rato más, al menos para acompañar en la convivencia de pésame. Pero, en cuanto terminó el sepelio, pusieron cualquier pretexto y se fueron. Los papás de Javier hicieron lo mismo, diciendo que los niños ya necesitaban dormir. Yo me quedé recibiendo abrazos, agradeciendo pésames, escuchando a la gente repetir que nadie esperaba algo así, que mis papás eran tan buenos, tan presentes, tan queridos. Yo asentía y daba las gracias como si me estuviera viendo desde afuera. La tía Carmen, hermana de mi papá, me abrazó fuerte. Tu papá estaría orgulloso de cómo estás sacando todo adelante, Claudia. ¿Te vas a quedar en la casa unos días? Todavía no sé, le dije. Tengo que revisar sus cosas, pero la verdad no me siento lista. Ya casi anochecía cuando se fueron los últimos invitados. Ayudé a recoger con un par de amigas de mi mamá y luego manejé de regreso a la casa. A esa hora la ciudad por fin empezaba a soltarse, pero yo iba con la cabeza vacía. Al doblar en la calle, sentí de inmediato que algo estaba raro. Había coches en la cochera y afuera, coches que reconocí enseguida. La camioneta de Daniela, el auto de Javier, el sedán de lujo de sus papás. Se me apretó el estómago. Me estacioné en la calle, caminé hacia la entrada y vi varias bolsas negras de basura apiladas junto a la puerta. Una estaba medio abierta. Me asomé.
Era mi ropa, mis libros, mis cosas. Confundida y cada vez más furiosa, subí hasta la puerta y toqué fuerte. Daniela abrió. Primero se sorprendió, luego la cara se le endureció. Detrás de ella estaba Javier, con los brazos cruzados. Más al fondo, en la sala, vi a Gerardo y a Viviana sentados con toda tranquilidad en el sofá de mis papás, como si llevaran horas instalados. ¿Qué está pasando?, pregunté. ¿Por qué están mis cosas en bolsas? ¿Afuera? Daniela se adelantó y se puso frente a la entrada para taparme el paso. Nos vinimos para quedarnos aquí. ¿Se vinieron? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué significa eso? Esta es la casa de nuestros papás. Exactamente, soltó Gerardo desde la sala. Y todo mundo sabe que a quien más querían era a Daniela. Me le quedé viendo, helada por lo cruel y descarado de la frase. Viviana asintió. Además, ni testamento dejaron, ¿o sí? Y Daniela es la hija que tiene familia, la que tiene hijos. Lo lógico es que esta casa se quede para ellos. Así no funciona, dije. Y además, esto acaba de pasar. Ni siquiera hemos empezado a revisar papeles. Nosotros necesitamos dónde vivir, dijo Daniela, seca. Se nos vence el contrato del departamento y ya no nos alcanzaba para seguir en una zona así. Esta casa tiene espacio de sobra para los niños. Es lo más lógico. ¿Y yo?, pregunté. Yo también me quedaba aquí. Tú tienes tu departamento, dijo Javier con un gesto de desprecio. Tú no necesitas esta casa. Miré una cara y luego otra. No encontré nada, ni vergüenza, ni tristeza, ni un mínimo de respeto. Solo abuso, superioridad y prisa por quedarse con algo que no les correspondía. Me pasó por encima una ola de cansancio. Acababa de enterrar a mis papás. No tenía fuerza para pelear esa batalla esa misma noche. Está bien, dije, con la voz hueca. Me llevo mis cosas por ahora. Pero esto no se va a quedar así. Mientras subía las bolsas al coche, los escuché por una ventana abierta. Ya estaban planeando una reunión para estrenar la casa el sábado siguiente. En la casa de mis papás. Como si no acabáramos de sepultarlos. El camino de regreso a mi departamento fue un borrón de rabia y lágrimas. Subí las bolsas a la sala y empecé a sacar cosas. Ahí descubrí que no solo habían empacado mis pertenencias, también habían echado álbumes de fotos familiares, seguramente porque les parecieron estorbos. Me senté en el piso y empecé a hojearlos. Poco a poco se me fue acomodando una verdad que yo siempre había visto, pero nunca había querido nombrar del todo. Página tras página de Daniela. Sus cumpleaños, sus festivales, sus graduaciones, su boda, los nacimientos de sus hijos. Y de mí. Una foto escolar por aquí, una graduación por allá, siempre en el borde de la historia, nunca en el centro. La frase de Gerardo me retumbó otra vez. Todo mundo sabe que a quien más querían era a Daniela. No estaba equivocado. Mis papás siempre la prefirieron. La más chica, la más bonita, la que siempre necesitaba más ayuda, más atención, más paciencia. Yo lo había aceptado hacía años. Por eso me refugié en la escuela y luego en el trabajo. Construí una vida que no dependiera de su aprobación. Lo que Daniela no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que, hacía 6 años, cuando mis papás encontraron esa casa y se enamoraron de ella, no les aprobaron el crédito hipotecario, traían mal historial, y no tenían el enganche completo, así que yo intervine. Compré la casa a mi nombre, saqué el crédito, asumí las mensualidades y dejé que vivieran ahí. Lo mantuvimos en secreto porque a mis papás les daba muchísima vergüenza que alguien supiera cómo estaban económicamente. En esos primeros días de duelo, yo ni siquiera había pensado en los papeles de la casa. Solo estaba tratando de respirar, pero esa noche, sentada en el piso entre bolsas y álbumes, por fin se me acomodó todo. No fue que se me quitara el dolor, fue que el coraje me obligó a moverme. Por primera vez desde aquella llamada, sonreí. Pude imaginarme la cara de Daniela cuando se enterara. Pero no quería solo decírselo. Quería que entendiera, de una vez por todas, que no podía pasarme por encima y luego esperar que yo me quedara callada.
La reunión del sábado siguiente era la oportunidad perfecta. A la mañana siguiente le hablé a mi amiga Laura Fernández, que es abogada especialista en temas inmobiliarios. Nos conocemos desde hace años, por trabajo, y es de las pocas personas a las que les confío cosas importantes. «Necesito tu ayuda», le dije, después de contarle todo. Mi hermana se metió a mi casa sin permiso. Escuché cómo tomaba notas. ¿Entró sin autorización? Y además, ¿sacó tus cosas a la calle? Sí. Lo que hicieron es serio, Claudia. Se metieron sin permiso, movieron tus cosas y la propiedad está a tu nombre. Sí hay forma de actuar. Pensé unos segundos. ¿Qué puedo hacer? Podemos requerir formalmente la entrega del inmueble y dejar listas las acciones legales si no salen. Pero te conviene llevar todo impecable. Escritura, pagos, identificación, fotos, mensajes, todo. No quiero resolverlo en privado. Laura guardó silencio un momento. Ya entendí, dijo al fin. ¿Quieres hacerlo frente a testigos? Quiero que nunca vuelvan a pensar que conmigo pueden hacer esto. Ese mismo día nos vimos. Revisamos la escritura, estados de cuenta, pagos del crédito, predial, todo. Laura preparó el requerimiento formal de entrega del inmueble con un plazo de 7 días, además de una advertencia clara sobre las acciones que seguirían si permanecían ahí. Un rato después me llamó la tía Carmen. Claudia, ¿sabías que tu hermana está organizando una reunión para estrenar la casa el próximo sábado? ¡Qué falta de respeto! Tus papás ni una semana llevan de fallecidos. Sí, ya lo sé, le respondí. Y quiero pedirte algo. Quiero que vayas. ¿Ir? ¿Para qué voy a ir yo a esa barbaridad? Sonreí sin querer. Porque voy a dar una sorpresa. Y, créeme, vas a querer verla. La tía Carmen no me preguntó más. Aceptó ir, mitad por mí, mitad por curiosidad. La semana que siguió se me hizo eterna. El día de la reunión me preparé con una calma rara. Laura y yo revisamos por última vez los documentos. Saqué varias copias de todo y las metí en un sobremanila. Me puse un traje negro, sobrio, impecable, con un aire casi de luto. Un recordatorio silencioso de que, mientras Daniela andaba estrenando casa, yo apenas seguía aprendiendo a respirar sin mis papás. A las 7 de la noche, manejé hasta Lindavista. A esa hora el tráfico seguía pesado en varias partes, pero ni lo sentí. Iba demasiado concentrada en no temblar. La calle estaba llena de coches. Desde afuera se veía movimiento por las ventanas. Música, risas, gente entrando y saliendo con vasos en la mano. Era una escena absurda. Todavía se sentía como casa de luto, y ellos ya la estaban celebrando. Me estacioné, respiré hondo y caminé hacia la puerta. La dejaron abierta para recibir invitados, así que entré sin tocar. La sala estaba llena de gente que, en su mayoría, yo no conocía. Amigos de Daniela y Javier, supuse. También algunos familiares de él. En un rincón vi a la tía Carmen y a un par de conocidos de mis papás, parados con una incomodidad visible. La tía cruzó la mirada conmigo y apenas movió la cabeza. Daniela me vio casi enseguida. La sonrisa se le borró. Se inclinó hacia Javier, le dijo algo al oído y caminó hacia mí con una copa de vino en la mano. «¿Qué haces aquí?», me dijo en voz baja, aunque sin molestarse en ocultar el enojo. «Nadie te invitó». «No necesito invitación para entrar a mi propia casa», le respondí. «Esta ya no es tu casa», soltó ella, subiendo la voz. «Ahora es mía. Tú ya tienes dónde vivir. Yo necesito este lugar para mi familia». Varios alrededor se quedaron callados. Las conversaciones empezaron a apagarse. «No eres bienvenida aquí», siguió Daniela, cada vez más fuerte. «Esta es mi casa, y yo decido quién entra». Gerardo y Viviana aparecieron a su lado en cuestión de segundos, como si hubieran estado esperando ese momento. Viviana le puso una mano en el hombro a Daniela, en un gesto de respaldo. «Lo mejor es que te retires», dijo Gerardo con firmeza. «No hagas una escena en la reunión de tu hermana». Algo dentro de mí se rompió. Después de días de dolor, humillación y coraje contenido, ya no pude sostener más esa calma perfecta. Me reí.
Una risa real, inesperada, suficiente para que se hiciera un silencio seco en la sala. ¿La reunión de mi hermana? Repetí, mientras abría el sobre Manila. Qué interesante, porque, según estos documentos, la casa es mía. Le puse la escritura a Daniela en la mano. Mi nombre estaba ahí, claro, sin lugar a dudas. La cara se le vació de color. No. Esto no puede estar bien, balbuceó. Mamá y papá compraron esta casa. No, dije. La compré yo. Nadie dijo una palabra. Hace 6 años saqué el crédito hipotecario, firmé la escritura y he pagado esta casa desde entonces. Mis papás vivieron aquí porque yo se los permití. Eso no es posible, intervino Javier, arrancándole el documento de las manos a Daniela. Tus papás eran los dueños. Puedes revisar el registro público si quieres, le contesté, con la voz firme. Debiste hacerlo antes de venirte a meter y sacar mis cosas en bolsas de basura. Daniela me miró, pasando por la incredulidad, la rabia y el miedo. ¿Por qué no me dijiste? Porque no era asunto tuyo. Era un acuerdo entre mis papás y yo. Y sinceramente, después de cómo te portaste, qué bueno que nunca lo supiste. Luego levanté la vista y hablé para todos. Perdón por ponerlos en esta situación, pero esta reunión se terminó. Les pido que se retiren de mi propiedad. La gente empezó a moverse con rapidez incómoda. Algunos evitaron mirar a Daniela. Otros me lanzaron una mirada de comprensión. La mayoría solo quería salir de ahí cuanto antes. Daniela, al ver que estaba perdiendo el control, levantó la voz. No puedes hacernos esto. Ya vivimos aquí. Dejamos el departamento. Ese es problema tuyo, le dije, y saqué el siguiente documento. Aquí está el requerimiento formal para que entreguen la casa. Tienen 7 días para desocupar. Si no lo hacen, esto seguirá por la vía legal. ¿7 días? Explotó Javier. Eso es inhumano, tenemos hijos. Debieron pensar en sus hijos antes de meterse a una casa ajena y aventar mis cosas a la calle. Para entonces, casi todos los invitados ya se habían ido. Solo quedaban la tía Carmen, un primo lejano y 2 amigos de mis papás que se habían quedado más por incredulidad que por otra cosa. Daniela me arrebató el documento y lo rompió por la mitad. «Esto no se acaba aquí», me dijo entre dientes. «No nos puedes tratar así. Somos familia». La miré directo. ¿Familia? ¿Fui familia cuando te pedí ayuda para el funeral y me dejaste sola? ¿Fui familia cuando te metiste aquí sin preguntarme? ¿Fui familia cuando dejaste que me sacaran como si yo estorbara? No me respondió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No supe si de coraje, de vergüenza o de costumbre. 7 días, repetí. Y la próxima vez, esto ya seguirá como se debe. Me di la vuelta y salí. La tía Carmen me alcanzó en la cochera. «Vaya sorpresa», dijo, y me abrazó. «Y qué bueno que lo hiciste. Ya era hora». «Gracias por venir», le contesté. Ya me sentía vacía, como si toda la fuerza se me hubiera ido en esos minutos. Cuando arranqué el coche, vi a Daniela parada en la entrada, mirándome irme con una expresión que no alcancé a leer en la oscuridad. Durante la semana siguiente mi celular no dejó de sonar. Primero fueron mensajes de enojo, amenazas disfrazadas, reproches. Después cambiaron de tono. Empezaron los ruegos. No tenemos a dónde ir. Los niños ya se encariñaron con la casa. Te pagamos renta. Lo que tú digas. Por favor, Claudia, no nos hagas esto. Leí todos. No respondí ninguno. Esto ya no era una negociación. Habían pasado demasiados años, siendo yo la comprensiva, la razonable, la que siempre resolvía, la que siempre cedía porque era la madura. Esa etapa se había terminado. Laura me recomendó guardar todo. Mensajes, llamadas, fotos, fechas. Si se quieren poner difíciles, mientras más documentado esté todo, mejor, me explicó. El 7º día fui a la casa acompañada por ella. No sabía bien qué esperar. Una parte de mí imaginaba puertas cerradas, gritos, drama. Otra pensaba que tal vez ya se habrían ido para no darme la cara. Lo que encontré fue algo intermedio. El frente de la casa estaba lleno de cajas y muebles.
Había un camión de mudanza abierto en la entrada. Javier y su papá metían cosas sin dejar de murmurar entre ellos. Daniela estaba sentada en las escaleras, viendo a los niños jugar, como si se tratara de cualquier mudanza y no de la consecuencia de su propio abuso. Tenía los ojos hinchados y el cabello recogido de cualquier forma. Se veía muy distinta a la mujer impecable de la fiesta. Cuando me vio acercarme, se puso de pie y cruzó los brazos. «Sí viniste», dijo con voz plana. «Te dije que vendría». Nos quedamos en silencio un momento, viendo a Javier forcejear con una cómoda. «Pudiste hacer esto de otra manera», dijo Daniela al fin. «Pudiste decírmelo en privado, no exhibirme enfrente de todos. Como tú fuiste muy considerada al sacar mis cosas en bolsas de basura, o cuando me caíste encima justo después del entierro». Bajó la mirada. «No lo pensé así. Ese es tu problema, Daniela. Nunca piensas en cómo les pegan tus decisiones a los demás». En ese momento salió Viviana con una caja de utensilios de cocina. Me vio y se tensó de inmediato. «Espero que estés contenta», dijo con frialdad, «sacando de su casa a una familia con niños. A tu propia hermana». «Mamá, ya», murmuró Daniela. Pero Viviana siguió. «Nos costó muchísimo encontrar una renta tan rápido. No tienes idea de lo difícil que es eso con 2 niños. Tus papás estarían avergonzados». «Mis papás sabían perfectamente de quién es esta casa», respondí sin alterar el tono. «Y, si alguien debería sentir vergüenza, es Daniela, que no ayudó ni con el funeral, pero sí se apresuró a venir a quedarse con la casa». Viviana abrió la boca para replicar, pero Javier la llamó para que lo ayudara con algo del camión. Se fue mirándome, como si yo fuera el problema de toda la historia. «Ya casi acabamos», dijo Daniela cuando nos quedamos solas. «En 1 hora nos vamos». Asentí. «Aquí voy a esperar». Volvió a mirarme con incredulidad. «¿De verdad te vas a quedar ahí parada viéndonos sacar todo?» «Sí», le dije. «Quiero asegurarme de que no se lleven nada que no sea suyo». Ya me quedó claro el respeto que le tienen a las cosas ajenas. Nos quedamos calladas otra vez. El resto del tiempo se fue entre cajas, pasos, puertas abriéndose y cerrándose, niños preguntando cosas que nadie les respondía bien. Javier y sus papás evitaron cruzar conmigo más de 2 palabras. Los oía murmurar y estaba segura de que seguían pintándome como una mujer fría y egoísta. Cuando terminaron de subir lo último, abrocharon a los niños en sus asientos y cerraron el camión. Solo Daniela se quedó un momento más en la entrada, mirando la casa. «No puedo creer que de verdad hiciste esto», dijo bajito. «Somos hermanas». La miré unos segundos. «¿Sí? Porque a mí nunca me lo pareció. No cuando éramos niñas y yo siempre tenía que entenderlo todo. Y menos después de que se murieron mamá y papá». Sus ojos volvieron a llenarse. «Sé que me equivoqué», dijo, casi sin voz. «Pero esto se siente tan definitivo». «Lo es», le dije. «No quiero seguir teniendo una relación con alguien que solo me busca cuando necesita algo». Asintió despacio, como si por fin estuviera entendiendo que no había marcha atrás. «¿Y ahora qué vas a hacer?», me preguntó. «Voy a venir a vivir aquí», le respondí. «Es mi casa». Se quedó callada un segundo. «¿Y nosotras? ¿Ya no vamos a volver a hablar nunca?». Pensé en la pregunta más de lo que ella esperaba. Una parte de mí quería cerrar esa puerta para siempre. Otra todavía recordaba a 2 niñas que alguna vez compartieron secretos, cama en vacaciones y planes ridículos para el futuro, antes de que el favoritismo hiciera su trabajo silencioso. «No lo sé», le dije con honestidad. «Eso depende de ti. De si algún día puedes verme como una persona y no como alguien a quien le puedes quitar cosas». No respondió. Tomó su bolsa, caminó hacia el coche y subió sin voltear. Vi cómo arrancaban. Primero el coche, luego el camión de mudanza detrás. Esperé hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Entonces respiré hondo y me volví hacia la casa. Mi casa. Eso pasó hace 3 meses. Ya me instalé aquí. Pinté algunas paredes, cambié muebles de lugar, vacié closets, revisé cajones, separé lo que me iba a quedar y doné lo que no podía conservar. Poco a poco, he tratado de volver este lugar mío por completo,
aunque todavía hay días en que abro una puerta y me pega un recuerdo de frente. A veces amanezco convencida de que escuché la risa de mi papá en la cocina. A veces me parece sentir el perfume de mi mamá en el pasillo. El duelo llega así, sin avisar, en oleadas. Con Daniela no he vuelto a hablar desde ese día. La tía Carmen me contó que encontraron una casa en renta hacia Interlomas y que Daniela va por la vida diciendo que soy una ambiciosa y una egoísta. Pero la mayoría de la familia, ya sabiendo toda la verdad, se puso de mi lado. A veces me pregunto si algún día vamos a reparar nuestra relación. Hay una parte de mí que extraña tener hermana, incluso una hermana como ella. Pero hay una parte mucho más grande que siente alivio. Alivio de ya no vivir atrapada en la culpa, en la obligación, en esa costumbre de dar y dar mientras, del otro lado, solo había manos extendidas. Por ahora estoy enfocada en sanar, en honrar a mis papás sin mentirme sobre quiénes fueron, en hacer de esta casa un hogar, en construir mi vida desde un lugar más limpio. Y, por primera vez en muchísimo tiempo, me estoy poniendo a mí primero. Entendí que querer a mi familia no me obliga a renunciar a mis límites, y que, en los momentos de duelo, la confusión puede hacer que otras personas actúen como si la urgencia les diera derecho sobre lo ajeno, cuando no es así. También aprendí que hay principios muy simples que conviene recordar. La propiedad no deja de ser de quien puede acreditarla. La dignidad merece respeto, incluso en medio de un conflicto familiar, y nadie debería tomar decisiones sobre una casa, bienes o recuerdos sin hablar claro y sin permiso. En la vida real, una acción concreta que puede ayudar mucho es guardar y tener a la mano escrituras, recibos, mensajes y cualquier documento importante, porque cuando una situación se enreda, la memoria sola no basta y el papel ordena lo que las emociones desordenan. Para mí, la lección más grande fue entender que poner un límite no siempre rompe una familia. A veces solo revela cómo estaba sostenida. Y, si un problema de herencia, vivienda o desalojo ya se volvió serio, lo más prudente no es discutir más ni responder desde el coraje, sino buscar orientación de un abogado o de una autoridad competente para protegerse con calma y sin empeorar las cosas.